Vamos a iniciar con la primera entrevista de esta mañana y me acompaña Gabriel Pascual, el expresidente del Comité de las Víctimas del Envenenamiento Masivo por el jarabe del dietilenglicol. Gracias, señor Gabriel, por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Ayer ustedes fueron atendidos por personal de la Presidencia de la República luego de darse nuevamente esas protestas y esa voz de alerta a algunas de las situaciones que ustedes vienen denunciando. ¿Se le dio algún tipo de respuesta? Buenos días. Sí, nosotros ayer nos sentamos por más de 3 horas y media, José Luis, en la Presidencia de la República. Hago un paréntesis. Lo que nos llevó al cierre el día viernes en Divisa fue que estábamos en una mesa por el tiempo de 7 meses, pero no veíamos la respuesta. Si bien es cierto, avanzábamos en el tema de la tramitología de expediente, sin embargo hubo un estancamiento por parte de la Comisión Evaluadora de Salud, que a toda luz se ha venido violentando las normativas, no solamente constitucionales, sino también las normativas en materia de derechos humanos, al desconocer, José Luis, derechos que ya estaban adquiridos y que esas víctimas gozaban de una pensión en su momento y que hoy reclaman los viudos. Y por otro lado, la ley contempla la utilización de un solo criterio para determinar las condiciones de afectación y esta comisión trastocaba todo ese elemento. Y lo otro, el tema efectivamente del aumento de la pensión, tema que fue discutido en el día de ayer por la delegación del Ejecutivo, estuvo encabezada por el ministro de Salud, doctor Sucre, la viceministra de Salud, el ministro encargado de la Presidencia de la República, el secretario general del Ministerio de Gobierno, el subdirector general de la Caja de Seguro Social, el secretario general de la Caja de Seguro Social, el equipo técnico de ellos, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y el Comité de Familiares. Abordamos ambos temas, hubo compromiso en cuanto al tema de revisar para el día jueves 17 el tema de los derechos adquiridos por parte de las personas ya certificadas y reevaluar el tema de el funcionamiento de la propia comisión en sí, porque al parecer pues no han entendido el rol que le corresponde. Y en cuanto al aumento de la pensión, hay un compromiso del Ejecutivo, garantizar el aumento de esa pensión de 200 balboas a todas las personas que están certificadas, que gozan de esa pensión, dado el alto costo de vida. José Luis, es triste y doloroso, porque cuando esos pacientes van a las instalaciones médicas, Caja Minsa, no se encuentran con medicamentos. Pero se le dio alguna fecha, porque este gobierno está comprometiéndose, porque ya se ve que están en una encerrona prácticamente, lo vimos con los indígenas de la comarca, que tampoco se le dio fecha. ¿A ustedes se le dio fecha? A nosotros se nos dijo que el día 13 vamos a ver cómo está el comportamiento de las finanzas, 13 de septiembre. Pero nosotros le hemos dicho, es que lo que le estamos pidiendo del aumento de la pensión está consignado en el presupuesto. Por ejemplo, para el 2023 el presupuesto del programa de dietilenglicol para el tema de la pensión ronda los $12.500.000. Pero cuando tú vas a desembolsar recursos, José Luis, solamente gasta $9.250.000 balboas. Queda un saldo. Le estamos diciendo al Ejecutivo, ese saldo utilizo para el aumento de la pensión, porque no estás certificando, no estás evaluando en la forma correcta por parte de la comisión, estás mandando resoluciones inhumanas y al final los recursos se van desviando para otra cosa. Y lo que queremos es que se utilice ese recurso para garantizar el aumento de la pensión a la víctima a nivel nacional. Y por otro lado, José Luis, el tema de los medicamentos, el tema de las atenciones, que también la ley del dietilenglicol contempla que tanto el MINSA como la Caja de Seguro Social deben garantizar el presupuesto cónsono para hacer el frente a los medicamentos. Y el MINSA y la Caja no se comunican. Entonces tienen que comunicarse, porque no es verdad que yo voy a un lugar como Caja de Seguro Social y cuando voy al MINSA resulta que nadie conoce cómo es el tratamiento con las víctimas. En el tema social también le hemos manifestado nuestra preocupación porque el MIBIO no está cumpliendo a cabalidad con el tema de las necesidades sociales de las víctimas. Estas víctimas, José Luis, nos pidieron estar envenenadas, no han pedido estar en esas condiciones. Hay pérdida de trabajo, hay problemas en los hogares con relación al tema de las afectaciones, los medicamentos que a veces se requieren en las instalaciones de salud o que requieren el paciente no están en las instalaciones de salud. En fin, esto ha traído una serie de situaciones complejas, preocupantes, y ya en lo que va del año, por ejemplo, hace 2 días murió otra persona ya certificada, pero nosotros la estadística que tenemos, José Luis, en transcurso de los tiempos de los 5 últimos años es que entre 20 a 25 personas mueren a causa de esta situación del dietilenglicol, de la secuela. Y es una cosa que le hemos venido diciendo, insistiendo al ministro de Salud, a la viceministra de Salud, a las autoridades de la Caja, que hay que entender y comprender que si la ley existe, se respeta, pero aparentemente esta comisión evaluadora se ha convertido como un apéndice de la Corte donde interpreta situaciones que no corresponden al derecho a reconocer la Pero víctima. ¿tienen conocimiento esto del comité evaluador para estar atendiendo esto? Debe ser personas que tengan la capacidad para resolver estos conflictos. Es que el tema es
debe ser una comisión médica técnica, no una comisión jurídica. Entonces al final se ha trastocado ese elemento. Si la ley dice un solo criterio, es un solo criterio. Si ya tú fuiste certificado por el Dietinel y gozas una pensión, ¿cómo es que ahora tú dices que ya tú, a la misma comisión establece ahora, que ya tú no te hiciste ese derecho? Entonces violenta normativa ya aprobada, inclusive estás pasando por encima de lo que en su momento hizo el Ministerio Público, que fue la Fiscalía Especial y Medicina Legal que valoraron esos casos. Hoy las víctimas, en este caso su deuda, están reclamando esa pensión siempre y cuando cumpla con el protocolo. Pero también hay una mora en cuanto al tema de las certificaciones pendientes. Y eso son las cosas de José Luis, a la población panameña que nos llevó el día viernes a los cierres de calle en el área de divisas. Nosotros vamos a estar muy pendientes, muy atentos, José Luis, con la pregunta que me acaba de hacer, si se garantiza o no. Nosotros se lo manifestamos ayer al señor ministro de Salud, al ministro de la Presidencia de Carga. Vamos a estar muy atentos, muy vigilantes para el cumplimiento de ese aumento de la pensión y para que el día 17, o sea, dentro de 2 días, nos sentemos nuevamente en una comisión ya más que todo técnica jurídica a ver el tema de respeto a los derechos ya adquiridos por los viudos y viudas, que la comisión retorne el trabajo que le corresponde en cuanto al criterio 1, que es un solo único criterio, y sobre todo el día 13 de septiembre con el tema del aumento de la pensión. Ahora, todavía hay personas sin certificar que están afectadas por este envenenamiento? Sí, José Luis, hay más de 4.000 personas que están en ese, más de 4.000, que están en ese listado. Hay 322 que no hemos salido de ese grupo, los 322, y es lo que le hemos venido diciendo a las autoridades. Mientras no se subsane el tema de las evaluaciones por parte de la Comisión Evaluadora de Salud, vamos a seguir estancados en esto, incluyendo la forma en cómo han venido esta comisión procediendo. No se trata de un capricho nuestro, se trata de que se cumpla con lo que dice la norma en materia de derechos humanos, que se cumpla con la ley del Dietinel y Glicol, que se respete precisamente en las normas constitucionales y que no se malinterprete. Ese es el gran problema, escollo que tenemos, José Luis, por parte de esa comisión. Esa comisión tiene que ser médica técnica, no puede ser una comisión jurídica desde el punto de vista apéndice de la Corte a interpretaciones. Si la ley dice que para tú ser certificado tienes que cumplir un criterio, que es la evidencia, entonces cumple con eso. Es decir, los que están atendiendo el comité evaluador son abogados. Son 3 médicos de la Caja, 3 médicos del MINSA perfecto. Y un abogado del Ministerio de Economía y Finanzas. Okay. Pero al final parece que prevalece más la parte jurídica que la parte médica. ¿Y cuáles son los requisitos que se necesitan para conocer si esta persona fue realmente afectada con este jarabe? La Comisión Interinstitucional estableció 5 criterios, pero la ley dice que hay un criterio. En su momento el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial, consideraba el criterio 1. ¿Cuál es ese criterio 1? La evidencia. Medicamento, historia documentada por parte de un médico, otros elementos que consideraba prioritarios. Muchos pacientes entregaron los medicamentos, los envases para ser evaluados. Si tu medicamento consideraba o salía como medicamento contaminado, tú eras una víctima a ser considerada, como le dice la ley 2015. Pero ¿qué pasa con esta comisión, José Luis? Esta comisión dice, José Luis cumplía con el criterio 1, pero no cumple con el 2 ni 4. Pero la ley dice que tú tienes que cumplir con el primero, con un criterio. Entonces ellos lo están asociando con los otros criterios. Y eso es lo que ha llevado a la negatividad de resoluciones. Y hoy le hemos dicho al gobierno, a la autoridad de salud, revisemos, sentémonos y demos marcha en estos momentos si queremos salir de esta situación. De lo contrario, vamos a estar empantanados porque la comisión no está haciendo lo que le corresponde. Y cualquier consulta que ellos requieran, bueno, llámese al Ministerio Público, que aún está en activo, el licenciado Pereira, para que le pueda ilustrar o orientar más cómo es el trabajo que hacía en su momento Medicina Legal y la Fiscalía con relación al tema de las evaluaciones y de las certificaciones. Pero nosotros no vamos a permitir, José Luis, que quiten derechos ya adquiridos. Eso no tiene sentido y eso rompe con la norma en materia constitucional y en materia de derechos humanos. Y le estamos exigiendo a la autoridad, vamos a estar bien vigilantes para que se cumpla lo que se dio en el día de ayer y así evitemos las acciones de fuerza que consideramos que no son necesarias siempre y cuando exista voluntad para eso. Sabemos que hay una limitante en cuanto a las finanzas públicas, pero debemos focalizar dichos recursos a prioridades, y este caso es una prioridad de eso. Más de 4.000 que faltan por certificar. ¿Cuántos pacientes entonces en total fueron afectados según cifras que ustedes manejan? Mira, recordemos, José Luis, que fueron 110.000 recetas, 220.000 envases entre el 2004 y 2006. Hoy se han presentado alrededor de más de 5.000, 6.000 denuncias en el Ministerio Público, pero en la base de datos que se le entregó en su momento a la Caja de Seguro Social, que la Caja entregó al Ministerio Público y después a la Corte,
hay más de 20.000 personas que están en un listado con evidencia, con nombre y lugar donde se le entregó ese medicamento. Así que esto era una situación bastante compleja y en ese momento a la población panameña le reiteramos que no había necesidad de comprar este producto, había inexistencia suficiente. Y ahí es donde se da el cierre del Laboratorio Nacional de Producción de Medicamentos por parte de las autoridades correspondientes. Ahora, el trato con estos pacientes, porque sabemos que tienen un trato especial o deberían de tener un trato especial en los diferentes centros de salud, hospitales o policlínicas, ¿cómo ha sido? Mira, esa calidad ha venido bajando y eso lo reiteramos ayer nuevamente a las autoridades de la Caja MINSA. Debemos buscar, y nosotros vamos a la búsqueda precisamente de esas atenciones, que se cumpla la ley en cuanto a la preferencia, en cuanto a la especialidad, y eso me refiero a las citas especializadas, nos referimos al tema de los medicamentos, nos referimos al tema de garantizar una vigilancia continua en cuanto al tema de las atenciones, no solamente en la ciudad capital, José Luis, sino a nivel nacional. Y yo creo que hay que buscar esa esencia, esa filosofía que en su momento se sembró, se sentó y se evidenció que hoy la gente y los pacientes pues no palpan lo mismo. Creo que no solamente las víctimas del licor palpa eso, sino toda la población en términos generales. Porque, Gabriel, ellos tienen un trato especial o deberían de tener un trato especial. Sin embargo, aquí a veces culpamos a la Caja o culpamos al Ministerio de Salud. Sin embargo, son los funcionarios los que hacen esta labor dentro de estos hospitales, Gabriel. Y cuando ellos van a un caso de urgencia, te lo digo porque me tocó una vez estar en una policlínica donde había una paciente que es afectada con el dietilenglicol y dijo, yo tengo más de 2 horas esperando para que me atiendan en un cuarto de urgencia. Pero es que eso es lo que venimos reiterando a las autoridades. Esa calidad humana, esa atención, ese compromiso, José Luis, se ha perdido. Y hoy lo que queremos es rescatar nuevamente ese tema, porque eso se evidenció en el pasado. El trato preferencial, la agilidad en los trámites del manejo de los medicamentos, las atenciones, las reuniones periódicas con las víctimas a nivel de capítulo. Oye, eso no está. Y eso es lo que queremos retomar. O sea, ese trato, esa búsqueda y que al final pues no solamente se tenga que ver en una cita especializada, sino que debe haber un mecanismo de monitoreo y seguimiento a cada una de las víctimas dado sus condiciones. Peor aún con el tema COVID. El tema COVID ha impactado más el tema de salud de estas víctimas, que son personas en riesgo, que son personas vulnerables, y hoy como se lo dijimos a las autoridades ayer, se lo expresamos, el futuro de las víctimas de dietilenglicol es incierto, no hay garantía, dado sus condiciones que han mermado su estado de salud. La gente el día viernes de salir sacó fuerza para estar en una actividad, precisamente cansada, agotada, de la falta que falta de respuesta que ellos consideraban que no se estaban dando. Y eso se lo expresamos ayer a las autoridades. Entonces, nosotros lo que estamos buscando, José Luis, es que esos acuerdos que se llegaron ayer se cumplan, señor presidente, deben cumplirse, señoras autoridades, MINSA, Caja, gobierno, deben cumplirse con el tema de la revisión, el tema del aumento, el tema de garantizar mejor calidad a las víctimas, el tema de las atenciones a priori. Todas esas situaciones se comprometieron ayer y esperemos que se haga. Y no que se vea como algo político, sino como algo de salud, algo humano. Y eso es lo que nosotros hemos reiterado. Bien, Gabriel Pascual, gracias por estar con nosotros. Entonces estaremos al tanto de lo que ocurre en la reunión este jueves. Otro encuentro que tienen con las autoridades que tienen que ver con este tema.